Buenos días maestro y buenos días compañeros, soy la representante del equipo número 8. Mi equipo está conformado por Vázquez López Wilber, Bautista López Azalia Esmeralda, Ruiz Hernández Mariana, Martínez Velasco Irán, García Cruz Juan Carlos y yo, Juárez Santiago Ana Daniela. Época literaria antigua. En las corrientes literarias, el clasicismo fue del siglo VIII a.C. al siglo V después de Cristo. En los principales representantes, en Grecia tenemos a Safo, Anacreonte y Píndaro. Tanto en Roma tenemos a Horacio, Ovidio y Cátulo. Y en la búsqueda de características fue la sencillez, la divinidad y la claridad. Yo les voy a hablar de la época literaria antigua, corriente literaria de la época medieval, también denominada Edad Media o Medioevo. Fue el periodo de la historia que sucedió a la Edad Antigua, que finalizó con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, y que antecedió a la Edad Moderna, que se inició con el descubrimiento de América en 1492. Los principales representantes fueron Gonzalo de Berceo, Guido Cavalcanti, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los siglos de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. Sus principales representantes fueron Miguel de Cervantes Saavedra, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Gutiérrez de Cetina y Fray Luis de León. Yo voy a hablarles de la literatura del barroco. En la literatura del barroco los principales representantes fueron Luis de Góngora, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, John Milton, Tirso de Molina y Francisco de Quevedo. La literatura barroco se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberación formal de aquella época. Por lo tanto, se caracterizó el uso excesivo de las figuras literarias tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hipérbato y la antítesis. En cuanto a los géneros de la literatura del barroco, dio continuidad a aquellos géneros que se usaron en el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en las dos formas de la comedia y la tragicomedia. Estas desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. En el barroco se acogió una gran pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, dos fueron las corrientes más representativas del barroco, que es el culteranismo y el conceptismo. En el neoclasismo, algunos de los principales autores fueron Jean de La Fontaine, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alexander Pope. El propósito y fin del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral y culta, que superaría la ignorancia a la que venían como madre de la intolerancia y el dogmatismo. Entre los artistas existió una convicción por crear una estética que le confiriera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad, bajo una escala de valores que consideraban racionales y en esa medida universales. Entre esos valores universales estaba la libertad, la idea de patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, de rigor y autodominio. Bueno, a mí me tocó la corriente literaria sobre el romanticismo. El romanticismo surgió a finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XIX, en Alemania e Inglaterra, y se expandió por América y Europa. Sus principales representantes son
Gustavo Adolfo Bécquer, Lord Byron, Charles Baudelaire, José de Espronceda, Manuel Acuña, Manuel María Flores y Alejandre Pushkin. Su principal característica es la exaltación de los sentimientos y la inspiración, también el nacionalismo libertario. Corriente literaria, realismo y naturalismo. Los principales representantes fueron Horacio Quiroga, Charles Bukowski, Emilio Rabasa y Ramón de Campoamor. Las características de la literatura del realismo y el naturalismo eran la literatura basada en la realidad y en la naturaleza. Corriente literaria, modernismo de finales del siglo XIX. Los principales representantes fueron Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Nervo. Las características de esta literatura fueron la renovación métrica del lenguaje, el cultismo y la melancolía. Época literaria contemporánea, corriente literaria, las vanguardias del siglo XX. Los principales representantes fueron Vicente Huidobro, Filippo Tommaso, Federico García Lorca, André Breton, Tristán Tzara y Manuel Maples Arce. Las características fueron la ruptura con todas las formas poéticas del canon o del Parnaso literario, la globalización y la combinación de géneros versificados libremente, y estilo y formas artísticas diversas.